campo de la salud. Ustedes van a ver que en, en todas las universidades prácticamente psicología está en la Facultad de Ciencias de la Salud. Nosotros nomás es muy raro, así que estamos acá en filosofía, ¿verdad? Y una vez decíamos, por ahí en historia, seguramente ustedes, en filosofía mismo, en historia de la psicología van a dar todo el periplo que tuvo que tener la psicología para poder divorciarse de la filosofía, ¿verdad? Porque la filosofía era su ciencia madre. Y entonces tuvo que demostrar que era independiente y nosotros estamos dentro de la facultad de filosofía. Así. Bien, entonces eso para reírnos un poco nomás. Pero a lo que vamos es que existen bases de datos especializadas a las que nosotros vamos a recurrir para poder buscar información. Y como generalmente lo que nos van a pedir, salvo casos que de repente puedan ser temas muy dispares, como quizá, no sé, algo de salud que pudiese ser historia, o de repente antropología. Entonces hay bases que son generales, ¿sí? Y hay bases que son especializadas. Entonces, el día de hoy yo quiero que visitemos dos bases de datos y que podamos identificar los elementos de esas fuentes de información para que ustedes puedan realizar la búsqueda de manera correcta. Entonces ya estuvimos viendo la búsqueda por palabras clave, ¿verdad? Ya estuvimos viendo el uso del buscador. Entonces ahora lo que vamos a hacer, con esa misma estrategia que estuvimos viendo, entonces vamos a ir ya a una base especializada, a una base general y a una base especializada para realizar esa búsqueda y poner en práctica esas estrategias de búsqueda. Bueno, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla y vamos a ir al primer buscador general o base de datos, digamos, general, que es seguro algo que muchos de ustedes conocen. Una pestaña, ahí está. Y es este famoso amigo nuestro, ¿verdad? El Google Académico. Y creo que llegamos a hacer inclusive una prueba entre una búsqueda hecha en el Google Académico y en el Google normal, y vimos que en el Google Académico había muchísimas menos cantidades de resultados. ¿Y a qué se debe eso? A ver si alguien me dice. ¿Por qué hay menos resultados o menor cantidad de resultados cuando hacemos la misma búsqueda con las mismas palabras clave en un buscador general como es el Google Chrome y en un buscador como el Google Académico? Ujú. Confiables, científicas. Ujú. Exacto. Entonces, nosotros usamos Larisa, para ese concepto. Está muy bien tu definición, le llamamos información indexada. Indexada viene del inglés index, que quiere decir índice, ¿sí? O sea, quiere decir que es un conjunto de informaciones que están dentro de una base de datos. Obviamente, en esa base de datos existe un orden temático, entonces nosotros entramos a buscar por ese orden temático. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Vamos a hacer la misma estrategia de búsqueda y vamos a mirar un poquitito. Por ejemplo, en el Google Académico voy a hacer algunas búsquedas, y voy a utilizar las palabras clave, así como estuve utilizando en las búsquedas anteriores. Por ejemplo, vamos a ver psicología, voy a hacer un término de búsqueda, social, comunitaria. ¿Sí? Tengo tres conceptos que voy a utilizar como palabras clave. Entonces, acuérdense que entre los espacios que estamos usando, psicología, espacio, ese espacio es AND, ¿verdad? O sea, y combina con social y combina con comunitaria. Entonces, este resultado va a ser la mezcla de estos tres conceptos. Y ahí vamos a ver entonces el resultado. A ver si alguien me ayuda a leer cuánto tenemos acá. 161.000. O sea, algo completamente
imposible de alcanzar. Entonces yo les pregunto, en base a nuestra experiencia ya anterior, ¿cómo podemos hacer para reducir esta cantidad enorme de resultados que no vamos a tener tiempo de ver? ¿Qué estrategia podemos utilizar? Ustedes si tienen 161.000 resultados. Ujú, muy bien. Entonces, excelente. Aquí en el costadito tenemos las herramientas para filtrar, pero vamos a mirar en el menú. Vamos al menú aquí donde dice búsqueda avanzada y ahí vamos a mirar un poco los filtros. Estos filtros, como decía Amanda, son herramientas que nos van a ayudar a poder colar, ¿sí? O hacer un zoom sobre el tipo de información que yo estoy queriendo dar. En relación a esos, a los operadores booleanos que vimos, el AND, el NOT, el OR, entonces vamos a ver que este primer filtro, fíjense que hay varios campos. El primer campo que está arriba dice con todas las palabras. Entonces, en ese primer campo, si ponemos las palabras, vamos a estar combinando las palabras, ¿sí? Entonces, el resultado va a ser los sitios en donde hayan o donde estén presentes estos tres conceptos: psicología por un lado, social por otro lado y comunitaria por otro lado. O sea, va a ser una combinación y donde coincidan los tres, entonces eso es 161.000 resultados. Vamos a fijarnos en el siguiente filtro. El siguiente filtro es un filtro que en el buscador se identifica con el... ¿cómo es que se dice? Se me va el nombre. De las comillas, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo dentro del buscador un término o de repente una frase entre comillas, estoy haciendo una búsqueda textual. ¿Qué quiere decir búsqueda textual? Quiere decir una búsqueda exacta. Entonces, el segundo filtro del Google Académico, ¿para qué me va a servir? Me va a servir para identificar un pedazo de texto que yo no sé de quién es. Famoso, tenemos por ejemplo una fotocopia y no dice quién es el autor, entonces yo puedo pegar parte del texto ahí donde dice la frase exacta y va a ser una búsqueda textual en donde está así mismo como nosotros estamos escribiendo. ¿Se entiende la diferencia con el primer filtro? ¿Verdad? El primer filtro combina, el segundo filtro solamente busca lo que yo quiero, con los términos que yo quiero en ese orden. O sea, es una búsqueda textual. El siguiente filtro es el tercero, que dice con al menos una de las palabras. Y acá ya empieza a trabajar el siguiente operador booleano, que es el OR, o sea, O. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y acá yo quiero que hagamos un comparativo con el primer filtro y el tercero, que son primos hermanos, porque se parecen muchísimo. El primero combina, ¿sí? Combina psicología, combina social, combina comunitaria. Y el tercer filtro lo que hace es buscar los tres términos juntos y por separado, ¿sí? Entonces, hay veces que nosotros hacemos una búsqueda y no encontramos, o sea, tenemos las palabras claves y no encontramos un resultado, entonces tenemos que irnos al tercer filtro, que es un filtro que me va a buscar por separado. O sea, va a buscar todo lo que hay en psicología por separado, va a buscar todo lo que hay en social y va a buscar todo lo que hay en comunitaria por separado y juntos, ¿se entiende? Entonces, es lo que está combinado y lo que no. Entonces, ¿qué me dice la lógica? Yo les quiero preguntar un poco a ustedes a ver si su lógica es igual que la mía. Si corto y pego estas mismas palabras clave que acabo de poner en el primer filtro y pongo en el tercero, el resultado va a ser con mayor o menor cantidad de resultados. Mayor, ¿sí?
Mayor, excelente. Vamos a probar. Ustedes no tienen que creer nada de lo que yo digo hasta que probemos. No me crean nada. Yo les comento nomás. Voy a cortar entonces acá y traigo en el tercero. Acuérdense, 161.000 era nuestro resultado. Voy a traer acá. Entonces ustedes me dicen que va a ser mayor. Y sale, imagínense, 6.630.000 resultados. ¿Por qué? Porque se buscó todo lo que hay de psicología y todo lo que hay de social y todo lo que hay de comunitaria. Y fíjense cómo en el panel aparece la palabra OR, ¿sí? O sea que cuando nosotros usamos ese filtro está buscando por separado. Bien, entonces aquí ya quiero que anoten mentalmente esto. Si yo tengo pocos resultados, porque hay veces que yo busco palabras clave muy difíciles, porque es un tema que hay que tiene poco conocimiento, poco desarrollo científico, hay pocos estudios sobre eso, probablemente cuando haga mi primera búsqueda en el primer filtro me va a salir sin resultados. Entonces, estrategia para aumentar la cantidad de resultados, entonces OR, ¿sí? Estrategia para disminuir la cantidad de resultados. ¿Qué teníamos que hacer para que haya menos cantidad de resultados? Voy a volver otra vez. Eso, ¿y cómo especifico? Voy a llevar otra vez esta acá arriba, ¿sí? Pero quiero que haya menos resultados. Ahí yo sé que voy a tener 161.000, pero quiero menos, porque no me voy a poner a leer 161.000 artículos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a hacer para que eso baje y sea mucho más ajustado aún? ¿Qué puedo hacer? Vamos a ver, Lidia, te veo muy concentrada, con ganas de participar. ¿Qué harías vos, Lidia? Por ejemplo, sí, puedo buscar frases específicas. Si yo sé que hay algún autor o algo así en estas áreas que quiero encontrar, puedo buscar ahí. Genial. Si no tengo eso, porque en este momento no tengo en mente yo ninguna frase específica, ¿qué podría hacer para bajar ese 161.000? ¿Cuál puede ser otra estrategia? Sí, entre comillas es lo que nos dijo Lidia ahora. Eso es si yo tengo la frase, por ejemplo, si yo sé un psicólogo social que dijo tal cosa, entonces puedo poner ahí entre comillas una frase de él y me va a llevar solamente a sus materiales. Pero en el caso que yo no tenga para hacer ninguna búsqueda textual, pero yo quiero seguir indagando, ¿qué hago? Aumento o agrego palabras clave. Acuérdense, cuanto más palabras clave yo tengo, menos cantidad de resultados yo voy a tener. Y ahora lo que quiero es disminuir la cantidad de resultados. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Puedo ponerle más palabras clave. Entonces, psicología comunitaria, psicología social comunitaria. A ver un poco qué puede ser sudamericana, Sudamérica, por ejemplo. Sudamérica. Entonces ahí bajó de 161.000 a 15.000. Sigue siendo mucho, pero ya bajó a menos del 10%. Bien, entonces, por favor acuérdense, estrategia de disminución de resultados, aumento de palabras clave. Estrategia de aumento de resultados, disminución de palabras clave. Cuanto menos palabras clave tenemos, más resultados va a haber, porque es más general la búsqueda, ¿sí? Cuanto más palabras clave tenemos, entonces el resultado va a ser menor porque va a ser más acotada, más ajustada, ¿sí? La búsqueda. Excelente. Bueno, vamos a fijarnos un poco entonces en siempre desde el menú búsqueda avanzada, vamos a buscar otros filtros. Eh, el cuarto filtro dice, sin las palabras. Esto es útil cuando, por ejemplo, yo tengo poblaciones que quiero excluir. Vamos a suponer, por ejemplo, quiero buscar datos en mujeres eh, en edad fértil. Entonces, yo voy a excluir, por ejemplo, adolescentes, pubertad, tercera edad. Yo puedo ir poniendo para que eso vaya sacando, excluyendo y solamente centrarme en las mujeres que están en edad fértil o personas en edad laboral, por ejemplo. Entonces,
yo pongo el término de búsqueda que quiero excluir. Por ejemplo, puedo poner Mercosur y quiero saber solamente datos de Paraguay y Argentina, entonces ahí en excluir pongo los países que quiero excluir. Brasil, Chile, ¿sí? Lo que quiero ir excluyendo. Entonces eso es sin las palabras clave. Pero el botón mágico, para mi criterio, es el que viene ahora. Fíjense que dice dónde se ubican esas palabras clave. Y la primera opción dice en todo el artículo, o sea, en toda la fuente. Y la segunda opción dice en el título del artículo. Y yo quiero que alguien democráticamente, porque no quiero ser democrático, me diga cuál perciben que es la diferencia entre el primero y el segundo. No, no tengan miedo de equivocarse. Yo quiero que entrenemos la capacidad reflexiva. Entonces es importante que aportemos. Porque si no, yo estoy hablando como un lorito acá. Por más que ya es un gran avance verles. Excelente. Exacto. Exacto. Entonces, fíjense cómo esto es mágico, pero es realmente mágico. ¿Qué yo hago? Pongo acá. Acuérdense, 15.000 INA es nuestro número. En el título del artículo le doy buscar y ahí aparece sin resultado. ¿Verdad? Porque ya filtramos demasiado. Entonces, en este caso, no nos tenemos que desesperar. ¿Qué vamos a hacer? Lourdes, ¿qué vamos a hacer en este caso? Estamos manteniendo la misma búsqueda. Vamos a mantener la misma búsqueda, pero para poder usar esa misma búsqueda y obtener resultados, ¿qué puedo hacer? Directamente ahí en el panel de la búsqueda. Excelente, muy bien. Entonces ahí yo le voy a sacar nomás este Sudamérica y vuelvo a hacer una búsqueda, ¿sí? Y ahí ya tengo 496. Imagínense de cuánto estamos bajando. 3 millones, ¿se acuerdan? 3 millones, después 161.000, después, ¿cuánto era el siguiente número? No me acuerdo. 19.000 creo que era. Venimos bajando y ahora no tenemos ni 500. Entonces, ahí vamos a apoyarnos en el otro filtro que es dentro del menú de búsqueda avanzada nuevamente, es el filtro. Tenemos dos filtros que son, digamos, son también útiles si sabemos quién es el autor. Podemos buscar por autor si tenemos el nombre o el apellido del autor, porque hay veces que sobre el mismo tema podemos especificar exactamente de quién queremos buscar. Y también podemos buscar, ese sería el filtro mostrar artículos escritos por, dice. Y ahí entonces ponemos el nombre, nombre y apellido del autor o de los autores. El siguiente filtro es mostrar artículos publicados en, ahí buscamos por revistas, en revistas científicas o en editoriales publicadas. ¿Verdad? No, no son tan útiles porque hay veces que estos datos no tenemos. O sea, no siempre sabemos en qué editorial se publicó, no siempre sabemos qué revista es la que se publicó, entonces generalmente no manejamos esos datos, pero tenemos ahí como una herramienta de filtrado. Ahora, el siguiente filtro que creo que nos va a complementar muy bien esta búsqueda que estamos haciendo ahora, es el filtro de año, donde dice mostrar artículos fechados entre y tenemos dos campos. Entonces, en esos campos nosotros vamos a poner el periodo de tiempo donde queremos buscar. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, en nuestra facultad, las investigaciones, o sea, las tesinas, tienen que tener bibliografías de hasta 10 años, no más. Entonces nosotros tenemos que hacer una búsqueda y tenemos que también, aparte de todas estas búsquedas temáticas, de ir filtrando por palabras clave, también hacemos un filtrado por año, ¿sí? Para que nuestra bibliografía esté ajustada al año. Entonces, ¿qué yo hago ahí? En el campo menor yo puedo poner el límite inferior donde voy a buscar, que en este caso si son 10 años tendría que poner 2012, ¿verdad? Si yo dejo el siguiente campo, que es el campo de la derecha, que sería el margen superior en blanco,
lo que estoy pidiendo es que me busque del 2012 en adelante hasta el día de hoy. Pero también yo puedo hacer, por ejemplo, quiero saber todo lo que se publicó solo en el 2012. ¿Sí? Entonces en ese caso voy a poner del 2012 al 2012. ¿Sí? O vamos a suponer que estoy haciendo un estudio retrospectivo y estoy haciendo un análisis comparativo de la literatura de 10 años. 10 años. Entonces, lo que voy a hacer, por ejemplo, voy a hacer del 2000. A ver. Sí, del 2012 al 2022 es lo mismo que les decía, pero podemos hacer, por ejemplo, del 2011 para que sea 10 años, pero con uno menos, al 2021, por ejemplo, para entender bien más esto. Entonces ahí estamos buscando 10 años especificando qué periodo de tiempo queremos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque generalmente cuando se hacen análisis documentales, los periodos de tiempo que se utilizan para comparar, para la literatura comparada, son 5 años. Entonces se hace, por ejemplo, se hace lo que se produjo en 5 años y ese se compara con 5 años antes, con otros 5 años antes, con otros 5 años antes y se va haciendo como una descripción de cómo fue mejorando y generalmente a los fines de la investigación se suelen usar un lustro, se llama, que son 5 años para poder comparar los resultados. En este caso vamos a dejar 2012 en adelante porque vamos a hacer que estamos haciendo una búsqueda para nuestra facultad que nos pide 10 años, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a poner 2012 y le vamos a dejar en blanco para que sea una búsqueda lo más actual posible. Y ahí ya tenemos 169 resultados nomás. ¿Sí? Esto ya es mucho más revisable, ya no son 500 artículos, no son 16.000, ya son, digamos, en cantidad, ya tiene una cantidad más revisable. Y ahora vamos a mirar para poder identificar qué datos nosotros tenemos en el resultado, ¿sí? Entonces, vamos a mirar un poquitito, acá tenemos los resultados, todos estos son los resultados de la búsqueda que hicimos ahora, fíjense, de nuestras 3 palabras clave con un filtro de año y con el filtro de que esas palabras estén en el título. Acuérdense que ese es, para mi criterio, es la varita mágica, porque es realmente el que me lleva de 300.000 a 100, ¿verdad? Entonces es uno de los que nos facilita muchísimo. Bueno, entonces ahí tenemos los resultados. Tenemos, ¿qué datos tenemos aquí? Fijémonos, por ejemplo, acá tenemos el formato, ¿sí? HTML dice, entonces viene a ser una página web, ¿sí? El tercero, fíjense, dice PDF, quiere decir que ese sitio va a descargar un PDF. Después tenemos al lado en azul tenemos el nombre de la fuente, exactamente. Si es un artículo, el nombre del artículo. Si es un libro, el nombre del libro. Eso es lo que tenemos en azul. De este lado, nuevamente tenemos el formato de artículo, el formato de la fuente, que vendría a ser página web. Y aquí tenemos el dominio. El dominio vendría a ser en donde se encuentra alojado. Y generalmente los dominios terminan con el dominio del país. CL Chile, UI Uruguay, PI Paraguay, AR Argentina, BR Brasil. ¿Verdad? Entonces depende mucho también de qué es, si yo estoy haciendo una comparación, yo con esos dominios, sin necesidad de leer el título del artículo, ya puedo saber en dónde dónde se encuentra y entonces me es mucho más fácil para poder ir revisando sin tener que entrar a leer cada uno de ellos, ¿sí? Acuérdense que lo que nosotros ahora vamos a hacer, vamos a tratar de seleccionar qué es lo que queremos para después ir guardando. Entonces, aquí en verde, voy a ir pintando, en verde tenemos los datos que se conocen como datos filiatorios. ¿Qué son los datos filiatorios? Los datos filiatorios son aquellos que tienen que ver con los autores y la editorial. Entonces, fijémonos que tenemos, por ejemplo, en el primer, donde dice Wiesenfeld, ¿verdad? Ahí tenemos el nombre, siempre está con la inicial, ¿sí?
un nombre puede ser, si tiene dos nombres, puede ser dos iniciales. En este caso la E es la inicial y el apellido, entonces Wiesenfeld, ¿verdad? Entonces podemos saber que en este caso, esta primera fuente tiene un solo autor. Vamos a ir mirando más abajo a buscar otro que es de multiautor para ver la diferencia. Pero en este caso yo ya puedo identificar que esta es una fuente con un solo autor. Luego tenemos el nombre de la revista. ¿Sí? Ahí tenemos el nombre de la revista que se llama Psicoperspectivas. Así se llama la revista. Y el año en el que se publicó, que es el 2014. Y el otro vendría a ser el dominio en el que está, ¿verdad? Que es CONICIT Chile. Inmediatamente debajo de esa información tan importante, tenemos una pequeña introducción que no siempre tiene una descripción completa de lo que es, pero es como es la primera frase que está al entrar en esa fuente que me puede dar una idea y Google ya me facilita pintándome en negrito, ¿verdad? Negrita, las palabras claves que coinciden, ¿sí? Entonces dice ahí, se denomina la psicología social comunitaria al revés, que dice, que ilustra el aporte de la psicología social comunitaria a bueno, estos son las partes del texto donde coinciden, ¿sí? Entonces, esto me va a dar un indicio para entrar o no entrar. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Ahora voy a seleccionar a ver para si quiero entrar o no dentro de la fuente, ¿sí? Este va a ser mi primer... Excelente, así mismo es. Y no voy a entrar pues en los 600, en los 169, sino que de estos 169, con estos datos yo voy a seleccionar cuál vale la pena entrar a ver y cuál no, ¿sí? Y después tenemos algunas herramientas abajo que nos van a facilitar bastante la vida también. Tenemos, por ejemplo, la opción guardar o esta estrellita azul, donde yo puedo guardar en mi biblioteca. Por ejemplo, puedo crear acá una lista, le voy a llamar psicología informática, donde puedo ir guardando y le voy guardando a través de la estrellita, ¿sí? Yo le pinto la estrellita y él va guardando en una biblioteca. Puedo crear listas por separado, puedo crear listas por materias, puedo crear listas por proyectos de investigación, sin problema. Toda la cantidad de listas que ustedes quieran. Después de esto tengo aquí una herramienta que dice citar. Y esta herramienta sí que ustedes van a amar. ¿Por qué? Porque ahí están las diferentes formas de citar en el formato APA, ISO 690, MLA. Y ustedes tienen que copiar y pegar nomás ya de ahí. Para que no ustedes se estén estresando ahí cómo era que se hacía la cita. Entonces ustedes copian y pegan. ¿Por qué? Porque ese es la cita hecha en el formato. Nosotros usamos APA. En filosofía el formato es APA. Entonces ustedes pueden bien cortar y pegar la bibliografía porque eso está ajustado a lo que es APA, ¿sí? Después tenemos abajo las bases de datos que, por ejemplo, más adelante cuando estemos utilizando el programa Zotero, que es el gestor bibliográfico que vamos a aprender a usar, esto guarda automáticamente sin entrar en la fuente. O sea, si yo ya identifico que esta fuente es una fuente interesante que me va a servir, yo ya puedo guardar sin entrar. Entonces yo hago clic en Refman o Refwork y eso ya va a guardar automáticamente en mi gestor bibliográfico. Les adelanto nomás eso, por más que ahora todavía no manejamos, pero es para eso. Después tenemos una información que dice citado por 86. ¿Sí? Aquí. Y si hago clic me va a mostrar los 86 en donde se citó esta publicación. Entonces, esta también es una información que me puede ayudar a saber si vale la pena o no entrar. Porque se supone que cuanto más cita tiene un artículo es porque es un artículo bueno. Pero no siempre. ¿Por qué digo no siempre? Porque
Está el caso, siempre yo pongo esto como ejemplo porque me parece un caso paradigmático. Una publicación que se hizo en Science o Nature, no me acuerdo cuál de las dos, pero una de las dos revistas, en donde se publicó, allá por el 92 creo que fue, un artículo que relacionaba la aparición de casos de autismo con la inoculación de la vacuna contra la rubeola. Y de eso se agarran hoy la gente antivacuna para no querer vacunarse. Pero ¿qué pasó? Que con el tiempo, con los estudios que se hicieron, se demostró que no tienen nada que ver. Entonces, ¿qué pasó? Ese artículo entró en una categoría que se llama retractación, que es la pesadilla de todo investigador. Porque que te retracten un artículo quiere decir, y eso queda con tu nombre y tu apellido, y queda un antecedente nefasto de que se demostró que lo que vos investigaste no era tal cosa. ¿Sí? Es como una especie de fraude, pero científico. ¿Sí? Entonces, en virtud de esto que ocurrió, ese artículo se usó millones de veces para mostrar de que no era así y obviamente tiene millones de citas. Pero no quiere decir de que sea bueno, sino que se usó en ese caso como un ejemplo de lo que no debe ser. Entonces, la cantidad de citaciones es un indicio, pero no es una cifra, digamos, no es una fórmula matemática de a mayor cantidad de citas, es mejor, no siempre, pero si por ejemplo, vamos a suponer, tengo 5 artículos que son muy similares y yo quiero decidir cuál entro a ver primero, entonces me voy a ver los que tienen mayor citación. ¿Se entiende? Es como un dato que me va a ayudar a poder seleccionar cuando, como por ejemplo en este caso tengo 161 y sí necesito algunos criterios para no tener que ponerme a leer los 161 artículos. Bien, después tenemos otra herramienta que esta es hermosa, sobre todo en el caso que tengamos dificultad para encontrar resultados. Por ejemplo, algunas veces hacemos una búsqueda y me sale 4 resultados de eso. 3, 2. Y a mí mi investigación me pide que tenga 20, ¿verdad? Y yo encontré 2 nomás. Entonces, justamente lo que hace Google es, miren un poco el título, atiendan bien el título. La psicología social comunitaria en América Latina, conciliación o crisis, es el título de esta fuente. Y si yo pongo artículos relacionados, me tira 100 artículos que habla de, imagínense, el quehacer de la psicología comunitaria, trascendiendo los confines disciplinares, todo sobre psicología crítica, comunitaria, psicología social comunitaria, psicología en América Latina. Todos los resultados que yo tengo ahí están relacionados o con el autor o con la temática o con el área de conocimiento. Entonces también me puede ayudar a especificar y a apoyarme cuando estoy teniendo dificultades de encontrar otros artículos relacionados. Por eso dice luego hay artículos relacionados, ¿sí? Entonces esto también es bastante útil. Y después, esta es otra cosa que tenemos que saber muy bien. Dice 21 versiones. ¿Qué quiere decir eso? Que existen 21 lugares donde está guardada esta fuente. ¿Por qué puede ser eso? Por ejemplo, la revista donde yo trabajo como editor tiene 5 bases de datos donde está indexada. Eso quiere decir que cada artículo que nosotros publicamos mínimamente va a estar en 5 lugares porque está dentro de esas bibliotecas. ¿Y para qué es lo que nos sirve eso? La misma cosa. Cuanto mayor cantidad de lugares donde se guarda, quiere decir que la calidad del artículo es mejor porque hay bases de datos que son mucho más estrictas, en donde solamente las publicaciones que son muy importantes pueden entrar. Entonces, y la misma cosa, no siempre que esté en todas partes es bueno, porque también puede estar en varios repositorios de universidades nomás y no en bases indexadas, pero no importa, también es un indicio. Sin embargo, la principal utilidad que yo veo de esta herramienta, ¿alguna vez les pasó a ustedes usando eh,
Google Académico que entraron y les dice error 404 o esta página no está disponible? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es el peor error. Justo ese que a mí, exacto, era el tema que yo quería y le hago clic y me sale que el vínculo está roto, ¿verdad? O que falta actualizar, no sirve el link. Entonces, para eso tenemos esta herramienta. Vamos a ir a buscar este mismo artículo en otros lugares. Entonces, no se desesperen si no pueden entrar de una, entren donde dice las 21 versiones y van a encontrar los 21 lugares donde está la misma fuente, ¿ven ahí? La misma fuente, pero en lugares distintos. Y pueden utilizar cualquiera de esos sitios para poder ingresar. Fíjense que lo que yo les estoy diciendo realmente es algo muy fácil, pero hay veces que nos olvidamos nomás o no sabemos que existen esas herramientas y por eso no las utilizamos. Pero todo apunta a que ustedes puedan hacer su búsqueda mucho más efectiva y sobre todo ajustada. Bien, entonces esto que nosotros tenemos acá, vamos a suponer, voy a guardar dos, tres. Voy a decir que, a ver un poco, para que ustedes vean cómo queda en la biblioteca. Voy a guardar esta y ahí elijo, ¿sí? Voy a elegir psicología informática. Voy a guardar otro. A ver un poco. Esta. Y esta. Ahí guardé cuatro. Voy a ver si es cierto. Entonces, ¿dónde entro yo a mirar eso? Aquí donde dice mi biblioteca. Entro en mi biblioteca y ahí tengo mis listas, ¿sí? Ahí tengo entonces mi lista de psicología e informática y acá tengo todo lo que guardé. En este caso son las cuatro fuentes de datos que yo guardé. ¿Está? Entonces, esto vendría a ser entonces digamos, vamos a ver qué pasa. Socorro. Sol, tu tele, se escucha todo. Bueno, eh, esto entonces es una base general. Ahora, ¿dónde recurrimos a cuando estamos buscando una información general en Google Académico? Generalmente Google Académico, digamos, es el que tiene una base general. Ahora vamos a mirar una base especializada y vamos a hacer esta misma búsqueda. Vamos a usar los mismos términos de búsqueda, pero vamos a mirar una biblioteca en salud, por ejemplo, ¿sí? Vamos a mirar entonces en salud. Ahí entonces, psicología social comunitaria. Voy a un sitio que se llama Cielo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que conocemos como una biblioteca especializada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que dentro de esta biblioteca solo hay información relacionada a salud. Si ustedes se ponen a buscar acá cosas de mecánica, astronáutica, cosas por el estilo, no van a encontrar porque esto es de salud. Y así, cada área del conocimiento va teniendo su base de datos especializada en donde uno puede entrar a buscar la información. Entonces voy a usar los mismos términos de búsqueda, ¿sí? Psicología social comunitaria. Vamos a ver qué nos sale. Tenemos 166 resultados. Obviamente, lo más probable es que lo que haya aquí también esté en Google Académico. ¿Por qué? Porque Google Académico abarca todo. Entonces, ¿por qué usaríamos cielo? Y solamente porque me sirve como un filtro para el área de salud. O sea que si ustedes tienen, por ejemplo, cosas que averiguar sobre psicopatología, sobre biología y eso, entonces pueden usar la base cielo que es mucho más específico para el área de salud. ¿Sí? Y aquí nuevamente tenemos, lo bueno de estas bases es que todo es súper intuitivo y ustedes manejan todo eso luego, así que les va a ser sumamente fácil. Acá tenemos primero que nada, vamos a mirar ahí arriba, tenemos los resultados 166. Y después, cuando miremos los filtros, van a ver que en cada filtro
está desagregado ese 166. Entonces, si ustedes suman la cantidad de cada uno de los filtros, van a ver que es 166. Entonces, por ejemplo, el primer filtro es el filtro de país. ¿Ven? Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Argentina, España. Y al lado, ¿cuánto cada uno? Brasil, 66. Colombia, 27. Chile, 18. Tan, tan, tan. Si sumamos todo esto que está acá, va a dar 166. ¿Sí? Primer filtro. Entonces yo puedo buscar por país. No tenemos publicaciones paraguayas. ¿Sí? Después puedo buscar por nombre de revista. Ahí. Si sea el nombre de la revista, puedo poner el nombre de la revista. Puedo buscar también por nombre de revista. Nuevamente, tenemos la desagregación al lado de cada revista, cuántos están publicados en cada revista. Entonces, Psicología Social y Sociedad tiene 20. Psicología de Ciencias de... ¿qué dice? Ciencia y Profesión tiene 12. Universitas Psicológica tiene 11. Psicología, Crecimiento y Sociedad tiene 9 y así. Entonces, este es un filtro por nombre de revista. Después tenemos un filtro de idioma. En este caso, esta es una base que tiene publicaciones en 3 idiomas. Tiene 3 idiomas oficiales. El portugués, porque es una base brasilera, el inglés y el español. En este caso, fíjense que solamente figura publicaciones en portugués. Pero hay veces que nosotros podemos seleccionar, cuando hay publicaciones en español, por ejemplo, solamente las publicaciones en español. Obviamente abajo tenemos el filtro por año, para poder hacer el mismo filtrado que hicimos también en Google Académico. Y al lado del año, la cantidad. En el 2015, 30, en el 2014, 13. Y fíjense cómo esto, ¿por qué los años? Fíjense, ¿por qué los años están desordenados? ¿Alguien pilló? ¿Por qué los años están desordenados? Yo les pillé, ustedes estuvieron merendando y tienen que estar bien despiertos ahora. Pues yo vi que muchos estaban merendando, me dieron hambre ya. Sí, Amanda. ¿Por qué, Amanda? Eso, está en orden descendente, ¿verdad? Entonces, para arriba están los años que tienen más y va bajando. Sí, exactamente. Entonces, por eso no está ordenado ahí. Excelente. Muy bien. Merendó había sido Amanda. Después tenemos por áreas temáticas: humanidades 107, ciencia de la salud 38, ciencias sociales 37, multidisciplinaria 4, ciencia exacta de la tierra 1. También por tema. Después tengo por áreas temáticas: psicología, multidisciplinario, social, educacional, salud, ciencias, fisiología aplicada, clínica, educacional, investigaciones, servicios, desarrollo, medioambiental, experimental. Cada uno con la cantidad que tiene también. Y luego por las citaciones y por los tipos de fuente. Por ejemplo, si es un artículo original, o es un artículo de revisión, o es un caso, un informe breve o reseña del libro. Entonces, vamos a suponer que de estos 161, yo voy a hacer un filtrado, quiero solamente, yo estoy haciendo un trabajo de Mercosur, entonces voy a elegir Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, y ahí está. Y le doy filtrar. Entonces, de 166 pasa a 104. Ahora, vamos a suponer que como yo estoy en el área de psicología. Después el filtro de año. Filtro de año, voy a querer 2000, del 2012 en adelante, ¿se acuerdan? 2012, 2012, 2012. Ahí. Vamos a ver. ¿A cuánto baja? 54, la mitad de ya abajo. A ver, mira, 167, después bajamos 100 y algo, y ahora ya 54 nomás. Y ahora le vamos a aplicar, por ejemplo, el filtro de... acá, psicología. Solamente lo que sea en psicología. Vamos a ver. 33. ¿Sí?
Y ahí yo creo que sí, ya podemos estar revisando nuevamente para conocer. Fíjense que es prácticamente lo mismo, ¿verdad? En azul el nombre de la fuente, ¿ven? Luego no está en verde, pero está inmediatamente ya los datos filiatorios, ¿sí? Los datos filiatorios. Acá, por ejemplo, tenemos el caso de autores con nombre completo. Miren un poco. Eugenia Gadela Figueiredo. Esta es una autora. Otra, Eliane Soares de Fleitas. Marcos de Souza Rodríguez Moura. ¿Sí? ¿Qué es este verdecito que está ahí? Eso es muy importante que ustedes conozcan. Ese verdecito es la cédula de identidad de los investigadores. ¿Sí? Se llama ORCID. Es un registro que los investigadores tenemos para... es como si fuese un currículum vitae de publicaciones científicas para cada investigador. Entonces un investigador tiene en un solo lugar todo lo que publicó. Entonces yo quiero saber qué publicó fulanito de tal, yo entro en su ORCID. Y en el ORCID, vamos a entrar para mirar, les voy a mostrar. Si yo quiero entrar en el ORCID de Eugenia Gadela, voy a hacer clic acá. Voy a abrir el ORCID de ella. Tengo ahí sus datos, dónde trabaja, ¿sí? Universidad Federal de Estado de Piauí. Los estudios que tuvo, dónde está como miembro, sindicato de profesores de la universidad. Y los trabajos. ¿Sí? En este caso tiene este trabajo, educación sexual en las escuelas, un desafío posible. ¿Sí? Tiene un artículo aquí. Y si yo quiero saber más de esto, entonces le doy mostrar más detalles y ahí tengo quiénes son los otros contribuyentes para ese artículo, en qué año se agregó, etcétera, etcétera. Entonces, esto se llama ORCID. Ustedes también pueden crear su ORCID y en la medida que vayan teniendo, por ejemplo, pueden ir cargando ya su tesis, ya pueden cargar ahí, si es que por ahí escriben un artículo científico, porque eso puede ser, por ejemplo, como parte de un proyecto, escriben entre todos un artículo científico como un trabajo práctico, entonces ya pueden ir cargando. Entonces, ORCID es el identificador para los investigadores. Bien, ¿qué más? Luego tenemos aquí en azul, en este caso, el nombre de la revista, Psicoperspectivas, ¿sí? Julio del 2021, volumen 20, el número 2. El volumen, generalmente en las revistas, el volumen, atiendan bien, el volumen está relacionado con el año. Entonces, en un año hay un volumen y tenemos, por ejemplo, si la revista sale cuatrimestralmente, tenemos 3 números. Entonces, volumen puede ser, en el caso de la revista que nosotros estamos trabajando, este año tenemos el volumen 12, porque van 12 años que se están publicando. Tenemos volumen 12 y ahora sale el número 1 que corresponde al primer cuatrimestre. Luego va a salir el número 2 que corresponde al segundo cuatrimestre y luego va a salir el número 3 que corresponde al tercer cuatrimestre. ¿Sí? Entonces, esa más o menos es la lógica de los volúmenes y números. Los volúmenes, perdón, los volúmenes, la ventaja es que ustedes no se van a contagiar, porque no se puede por aquí. Decía que los volúmenes contienen a los números y los números contienen a los suplementos. Los suplementos son como, así como dice, suplemento deportivo. Es como como un anexo. De repente a un número que sale que se hace una investigación especial o un reportaje especial, entonces sale como un suplemento. Esos datos son los que se pueden ahí. Entonces, el año en que salió, el volumen, el número y el suplemento, si es que hay el suplemento, ¿verdad? Es lo que podemos identificar ahí.
Acá tenemos entonces año 2021, volumen 20, número 2, y esto también es importante cuando nosotros estamos usando un número, perdón, cuando nosotros estamos eh, utilizando un artículo de una revista científica, en la bibliografía tiene que estar especificado de qué página a qué página en esa revista se ubica ese artículo. La misma cosa que si ustedes van a utilizar, por ejemplo, un libro, pero van a usar solamente un capítulo del libro, tienen que decir de qué página a qué página está el capítulo para poder identificar, inclusive cuando es una cita directa, en qué página exactamente está lo que ustedes están referenciando. ¿Sí? Entonces, cuando es un artículo de revista científica, sí tiene que decir en qué lugar en qué lugar de la revista, ¿verdad? En este caso, la paginación en donde se encuentra. Y luego tenemos aquí el idioma. Fíjense, tenemos dos cuestiones que son importantísimas que sepamos identificar. Un artículo científico siempre tiene un abstract o un resumen, ¿sí? Y luego tenemos el artículo in extenso. ¿Para qué nos sirve el resumen? El resumen es el compendio general de todo el artículo, para que al leer el resumen yo sepa si voy a necesitar entrar a leer o no. En el resumen tenemos el título, tenemos el objetivo, la población con el que se trabajó, la metodología, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones. Todito está escrito compendiado en 200 a 300 palabras. Entonces no es necesario entrar a leer todo el artículo. Fíjense, hicimos un primer filtrado por título, ¿verdad? Que es lo que hicimos con el Google. Ahora, lo que tenemos que hacer, entramos a leer el resumen, ¿sí? Y una vez que leamos el resumen, ahí voy a decir, bueno, entonces voy a bajar este artículo, porque este artículo es exactamente el tema que yo estoy buscando. Vamos a ver si es cierto. Disculpen que me apasione, pero yo soy así cuando doy clase, me emociono mucho. Entonces, yo entro, acá lo que quería mostrarles es que en la parte de idioma me dice el resumen en qué idioma está. En este caso, el resumen está en portugués y en inglés. Y el texto está en inglés. A ver un poco. Sí, el texto está en inglés y en portugués. El PDF está en inglés y también tiene un PDF en portugués. Entonces, vamos a ver, resumen. Vamos a ver resumen en portugués. Ahí tenemos. Ahí presenta. El presente artículo describe una experiencia registrada durante un periodo profesional de psicología de salud colectiva. En este trabajo objetivo vamos a relatar la experiencia ocurrida como foco de la promoción de los espacios vivenciales y dialógicos. Tenemos todo ahí. Fueron preconizadas metodologías. Ahí habla de la metodología. ¿Cuál fue la metodología que se utilizó? ¿Cuáles fueron las categorías de análisis con las que se analizaron los datos? Y acá están los resultados. Miren un poco. Acá están los resultados. Vimos que en el territorio las relaciones comunitarias son atravesadas por los efectos psicosociales de la desigualdad y por el miedo que fragilizan el ser no sé qué es de la vida en común, y en ese contexto señalamos la importancia de facilitar la promoción de las relaciones comunitarias con vista a la superación de desigualdades sociales en salud. ¿Se dan cuenta? Tenemos todito ahí. Inclusive más dice, percibimos que, y esta es la conclusión, ¿verdad? Percibimos que la valoración de la historia, memoria, lenguaje local, así como la ética y estética y del arte son elementos potentes para la facilitación del proceso de producción y del cuidado de uno mismo y de los demás. Esa es la conclusión del estudio. Ahora, yo quiero saber todo ese estudio, ¿cómo se hizo? Entonces ahí voy a entrar en texto. Voy a entrar en texto en portugués, ¿verdad? Aquí tengo el texto y acá tengo un PDF. Voy a ver un poco el texto en portugués. Y ahí, ¿cuál es la diferencia? Que acá tenemos lo mismo. El nombre de la revista, volumen, año. ¿Sí? Ahí están los autores con sus ORCID. El resumen.
el resumen en inglés y ahí ya viene el artículo in extenso, ¿verdad? Descripción de la intervención, consideraciones éticas, sistematización de la experiencia, acciones colectivas de intervención, discusión y las referencias bibliográficas. ¿Mm? Bien, entonces creo que paremos aquí. Hicimos un recuento de las estrategias anteriormente aprendidas y hicimos una práctica en una base general y en una base especializada. ¿Sí? Y así como hay una base en salud, hay una base en arquitectura, hay otra base en ingeniería, hay otra base en agricultura, o sea, cada uno tiene otra vez sus propias bases de datos especializadas para hacer ese tipo de búsquedas. Entonces, cuando nosotros estamos buscando una información general y no sabemos dónde ir a buscar, entonces vamos a usar las bases generales, que en este caso va a ser Google Académico. Realmente es el que me ayuda más. Bien, preguntas, comentarios. Diría mi abuela, o se entendió todo o no se entendió nada. ¿Qué les pareció la herramienta de los filtros? ¿Conocían? ¿Usaron alguna vez? Y si usaron alguna vez, ahora conocieron otras para poder combinar. Díganme algo que me estimule un poco. Ujú. Excelente, me pone muy contento. Eso un poco es, digamos, el objetivo de esta materia, no es dar nomás el contenido, sino que sea un contenido aprovechable por ustedes. ¿Sí? Eso es lo más importante. Entonces, ahora lo que les voy a pedir es lo siguiente. Yo quiero, eh, a ver, voy a pasarles el link de la presencia, de la asistencia. ¿Dónde era que yo tenía ese? Bueno, me van a escribir nomás en el chat, sin escribir chao, ni hasta luego, ni nada. Solamente escríbanme su nombre, ¿sí? Porque así yo voy a poder hacer un listado. No me escriban hasta luego, gracias, ni nada. Solamente su nombre quiero que me escriban para su presencia, ¿ok? Bueno, nos vemos en la próxima clase. Creo que estamos en puertas del parcial, así que yo con Ruth voy a ver el tema la fecha que ustedes propongan. Yo me allano a lo que ustedes elijan. Yo no tengo problema que sea para la fecha que ustedes decidan. Bueno, excelente. Pásame nomás por el chat y yo voy a disponibilizar eso en la plataforma, ¿sí? Sin problema. Bueno, creo que estamos, ¿verdad? Que tengan todos un bonito resto de jornada. No sé hacia la casa de ustedes, pero acá está lloviznando. Está como para tomar un mate riquísimo. Nos vemos el próximo. Dale, dale. Nos estamos viendo entonces. Chao, chao.